Suegra, para usted no tenemos lugar. Va a ser una cena elegante y no un club de ancianos, ¿entiende? Esas palabras todavía resuenan en mi cabeza. No como un eco, como un golpe sordo que no deja de repetirse. Mi nuera las dijo con una sonrisa fría, calculada, como si estuviera anunciando el menú de la noche. Mi hijo estaba ahí, a 2 pasos de mí, y solo asintió. Ni siquiera me miró a los ojos. Entonces salí de esa casa con las piernas temblando, con el pecho apretado, con la vergüenza quemándome la cara. Pero lo que dejé sobre la mesa de ellos, horas después, hizo que todos se quedaran sin palabras. Y mi hijo terminó tocando mi puerta, rogando, llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. Pero eso fue al final. Al principio, todo era distinto. Hay objetos que guardan más que polvo. Guardan tiempo. Guardan voces. Guardan promesas que una vez fueron reales. Yo tengo una caja así. Una caja de madera oscura, con bordes desgastados por los años y una cerradura pequeña que ya no cierra bien. Está sobre mi cómoda, al lado de la ventana, y cada mañana la veo cuando me despierto. No la abro todos los días. No hace falta. Sé exactamente lo que hay adentro. Fotografías. Cartas escritas con letra apurada. Un reloj de bolsillo que dejó de funcionar hace décadas. Y una llave. Una llave vieja, oxidada, que ya no abre ninguna puerta pero que sigue cargando el peso de todo lo que construí con estas manos. Recuerdo el día en que le entregué esa caja a Mario. Él tenía 23 años. Acababa de graduarse como abogado. Fue uno de los días más felices de mi vida. Verlo ahí, con su toga negra, con ese diploma en las manos, con esa sonrisa enorme que le iluminaba toda la cara. Yo estaba sentada en la primera fila, sola, porque su padre ya no estaba. Había muerto 6 años antes, cuando Mario apenas comenzaba la universidad. Un infarto. Fulminante. Sin avisos. Sin despedidas. Y entonces quedamos solo nosotros dos. Él y yo contra el mundo. Después de la ceremonia, fuimos a comer a un restaurante pequeño cerca de casa. Nada lujoso. No teníamos dinero para eso. Pero estaba limpio, tranquilo, y la comida era buena. Mario pidió una hamburguesa con papas fritas. Yo pedí sopa. Siempre pedía sopa. Era lo más barato. Él lo sabía. Nunca dijo nada, pero lo sabía. Cuando terminamos de comer, saqué la caja de mi bolso. La puse sobre la mesa, entre los dos. Mario me miró extrañado. ¿Qué es esto, mamá? Ábrela. Él dudó. Luego tomó la caja con cuidado, como si fuera algo sagrado. Levantó la tapa despacio. Y vi cómo su expresión cambiaba. Primero curiosidad. Después sorpresa. Después algo más profundo. Algo que no tiene nombre, pero que una madre reconoce de inmediato. Sacó las fotografías primero. Había una de él cuando era bebé, envuelto en esa manta celeste que yo había cosido con mis propias manos. Otra de su primer día de escuela, con el uniforme demasiado grande y una mochila casi tan alta como él. Otra de su padre cargándolo en los hombros, los dos riendo bajo el sol. Después sacó las cartas. Eran las que su padre me había escrito cuando éramos novios. Cartas llenas de promesas. Llenas de futuro. Llenas de un amor que nunca llegó a envejecer porque la muerte lo detuvo antes de tiempo. Y al final, sacó la llave. ¿Qué es esto, mamá? ¿Para qué es esta llave? Es la llave del apartamento donde vivimos cuando tú naciste. Ya no existe ese lugar. Lo demolieron hace años. Pero yo guardé la llave. Porque para mí, esa puerta siempre va a estar ahí. Siempre va a ser el lugar donde comenzó todo. Donde te tuve en mis brazos por primera vez. Donde tu padre te cantaba canciones inventadas para que te durmieras. Donde aprendiste a caminar, a hablar, a reírte. Mario cerró los ojos. Apretó la llave entre sus dedos. Y cuando volvió a abrirlos, estaban húmedos. Mamá, yo. No digas nada, mi amor. Solo quiero que sepas que todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hice en esta vida, fue por ti. Cada costura que hice, cada noche que trabajé hasta tarde, cada dolor que me tragué en silencio. Todo fue por ti. Para que pudieras estudiar. Para que pudieras ser alguien.
para que pudieras tener la vida que tu padre y yo siempre soñamos para ti. Él se levantó de su silla. Vino hacia mí. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Y ahí, en ese restaurante pequeño y sencillo, con la caja de madera entre nosotros, sentí que todo había valido la pena. Cada sacrificio, cada lágrima, cada madrugada cosiendo hasta que los dedos me sangraban. Porque mi hijo me amaba. Porque mi hijo me veía. Porque mi hijo sabía quién era yo. O eso creía. Pasaron los años. Mario consiguió trabajo en un estudio jurídico importante. Empezó a ganar bien. Se compró ropa nueva. Cambió el auto viejo que yo le había ayudado a pagar por uno mejor. Se mudó a un apartamento más grande. Bueno, no exactamente. Ese apartamento era mío. Lo había comprado años atrás, cuando todavía trabajaba y podía ahorrar algo cada mes. Era un departamento modesto pero digno. 2 habitaciones, un baño, cocina integrada, balcón pequeño. Estaba a mi nombre. Siempre estuvo a mi nombre. Pero cuando Mario me dijo que quería independizarse, que necesitaba su propio espacio, yo no dudé. Quédate ahí, mi amor. Es tuyo. Pero mamá, está a tu nombre. No importa. Yo tengo mi casa. Tú necesitas un lugar para empezar. Quédate tranquilo. Ese departamento es tuyo. Él me abrazó. Me agradeció. Me dijo que era la mejor madre del mundo. Y yo le creí. Seguimos viéndonos seguido. Él venía a almorzar los domingos. Yo le preparaba sus platos favoritos. Pollo asado con papas. Sopa de verduras. Flan casero. Nos sentábamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde él había hecho la tarea durante años, y hablábamos de todo. De su trabajo. De sus casos. De sus sueños. De lo orgullosa que estaba de él. Esos domingos eran sagrados para mí. Eran lo único que me mantenía viva. Porque después de que él se fue, la casa se volvió demasiado grande. Demasiado silenciosa. Demasiado vacía. Yo caminaba por los pasillos y escuchaba el eco de mis propios pasos. Cocinaba para una sola persona y siempre terminaba haciendo de más, como si mi cuerpo no pudiera aceptar que ya no había nadie más. Me sentaba en el sofá por las noches y miraba la televisión sin verla realmente. Solo dejaba que el ruido llenara el silencio. Pero los domingos, todo cobraba sentido otra vez. Los domingos, mi hijo volvía a casa. Hasta que un día, llegó con alguien más. Mamá, quiero presentarte a alguien. Yo estaba en la cocina, revolviendo la olla de sopa. Me di la vuelta y lo vi parado en la puerta. Y junto a él, una mujer. Alta. Delgada. Vestida con ropa cara. Maquillaje impecable. Cabello liso y brillante que le caía sobre los hombros como una cortina de seda. Me miró de arriba abajo. Rápido. Apenas un segundo. Pero fue suficiente para que yo sintiera el juicio en sus ojos. Mamá, ella es Camila. Mi novia. Yo me limpié las manos en el delantal. Sonreí. Me acerqué con la mano extendida. Mucho gusto, Camila. Qué alegría conocerte. Ella tomó mi mano. Apenas. Como si tuviera miedo de contagiarse de algo. Su apretón fue débil. Frío. Calculado. Igualmente. Señora. Señora. No Silvia. No suegra. Señora. Pasamos a la mesa. Serví la comida. Mario habló sin parar, tratando de llenar los silencios incómodos que se instalaban cada vez que Camila miraba algo con disgusto. La mesa vieja. Los platos desparejos. Las servilletas de tela que yo misma había bordado. Ella comió poco. Movió la comida de un lado a otro con el tenedor. Sonrió cuando Mario la miraba. Pero cuando él no miraba, su rostro se endurecía. Y yo lo vi todo. Porque las madres siempre vemos. Mario me llamó 3 días después de aquel almuerzo. Mamá, tengo que contarte algo. Estoy muy feliz. Camila y yo nos vamos a casar. Sentí como el piso se movía bajo mis pies. No porque no quisiera que mi hijo fuera feliz. No porque no quisiera que formara una familia. Sino porque algo dentro de mí, algo profundo e instintivo, me decía que esa mujer no era lo que él necesitaba. Pero una madre no dice esas cosas.
Una madre sonríe. Una madre apoya. Una madre se traga sus miedos y aplaude los sueños de sus hijos. ¡Qué alegría, mi amor! ¡Felicidades! ¿Cuándo es la boda? En 6 meses. Queremos algo íntimo. Solo familia cercana y algunos amigos. Claro, mi vida. Lo que ustedes decidan está bien. Y mamá, hay algo más. Camila quiere conocerte mejor. Quiere que vengas a cenar al departamento. Este viernes. A las 8. Por supuesto. Ahí estaré. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sofá durante horas, mirando la pared, sintiendo como algo se rompía dentro de mí sin hacer ruido. El viernes llegué puntual. Toqué el timbre. Escuché pasos del otro lado. La puerta se abrió y ahí estaba Camila, vestida de blanco, pantalones de lino, blusa impecable, cabello recogido en un moño perfecto. Me miró con esa sonrisa que ya empezaba a reconocer. Cortés. Vacía. Falsa. Adelante, señora. Pase. Entré al departamento. Mi departamento. El que yo había comprado con años de trabajo. Y casi no lo reconocí. Todo había cambiado. Los muebles viejos que yo había dejado ya no estaban. En su lugar había un sofá gris enorme, una mesa de vidrio, lámparas modernas colgando del techo. Las paredes estaban pintadas de blanco impoluto. No había cuadros. No había fotografías. No había nada que hablara de historia, de vida, de memoria. Todo era frío. Elegante, pero frío. ¿Te gusta, señora? Camila hizo toda la decoración. Tiene muy buen gusto, ¿verdad? Mario apareció desde la cocina con una copa de vino en la mano. Sonriente. Orgulloso. Sí, mi amor. Se ve muy lindo. Mentí. Porque eso es lo que hacen las madres. Mienten para no arruinar la felicidad de sus hijos. Nos sentamos a la mesa. Camila había preparado una cena que parecía sacada de una revista. Ensalada con nombres raros. Pescado con salsas que no reconocí. Pan artesanal. Vino caro. Todo servido en platos blancos enormes con porciones diminutas. Yo comía despacio, tratando de no hacer ruido con los cubiertos, tratando de no decir nada fuera de lugar, tratando de ser invisible. Entonces, señora, Mario me contó que usted trabajó muchos años como costurera. Sí, toda mi vida. Qué interesante. Debe ser un trabajo muy cansado. Lo es. Pero me gustaba. Me permitió criar a Mario sola después de que su padre murió. Claro, qué difícil debe haber sido. Yo no podría vivir así, sin un hombre que me ayude. Yo estudié administración de empresas. Trabajo en una firma de marketing. Gano bien. Siempre fui independiente. Había algo en su tono. Algo afilado. Algo que decía sin decir. Yo no soy como usted. Yo soy mejor. Mario cambió de tema rápido. Habló de la boda, de los planes, del lugar que habían elegido. Un salón elegante en el centro de la ciudad, con capacidad para 100 personas. Decoración minimalista. Menú gourmet. Y mamá, queremos que vengas con alguien. ¿Traes pareja? No tengo pareja, mi amor. Ah, bueno. No importa. De todos modos habrá mucha gente. No vas a estar sola. Pero yo ya estaba sola. Sentada en esa mesa. En medio de esa conversación. En ese departamento que ya no se parecía en nada al lugar donde alguna vez viví. Terminamos de cenar. Camila sirvió café. Café amargo y fuerte que se tomaba en tazas pequeñas. Yo di un sorbo y casi me atraganto. Pero no dije nada. Solo sonreí. Señora, hay algo que Mario y yo queríamos hablar con usted. Mi corazón se aceleró. Miré a mi hijo. Él evitó mis ojos. Dígame. Bueno, es que este departamento es un poco chico para nosotros. Estamos pensando en mudarnos. Comprarnos algo más grande. Más moderno. En un barrio mejor. Entiendo. Y bueno, como el departamento está a su nombre, necesitaríamos que nos lo transfiera. Para poder venderlo y usar ese dinero como parte del pago del nuevo lugar.
Silencio. Un silencio tan denso que podía sentirlo en los huesos. Miré a Mario. Él seguía sin mirarme. Jugaba con su servilleta. Nervioso. Cobarde. Es que, mamá, sería lo más práctico. Total, el departamento ya es mío. Tú dijiste que era mío. Solo faltaría el papel. Respiré profundo. Sentí como las palabras se me atascaban en la garganta. Quería gritar. Quería decirles que no. Que ese departamento era lo único que me quedaba. Que lo había comprado con mi sudor. Con mis noches sin dormir. Con mis manos destrozadas de tanto coser. Pero no dije nada de eso. Porque las madres no gritan. Las madres ceden. Las madres se sacrifican. Está bien. Hablaré con mi abogado. Mario sonrió. Se levantó. Me abrazó. Gracias, mamá. Sabía que ibas a entender. Camila también sonrió. Pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Me fui de ahí con el pecho apretado. Caminé hasta la parada del autobús. Esperé bajo la lluvia fina que había comenzado a caer. Y cuando finalmente subí al autobús y me senté junto a la ventana, dejé que las lágrimas cayeran. Nadie me vio llorar. Nadie nunca me veía. Pasaron las semanas. Firmé los papeles. Transferí el departamento a nombre de Mario. Él me agradeció por teléfono. Ni siquiera vino a verme. Solo una llamada rápida. Gracias, mamá. Eres la mejor. La boda llegó. Yo me compré un vestido sencillo. Color beige. Nada llamativo. No quería opacar a nadie. Llegué temprano al salón. Todo era tal como Mario había descrito. Elegante. Moderno. Frío. Me senté en una de las mesas del fondo. Sola. Porque no tenía con quién sentarme. Los padres de Camila estaban en la mesa principal. Rodeados de amigos. Riendo. Brindando. Yo estaba a 10 mesas de distancia. Invisible. La ceremonia fue hermosa. Mario lucía guapo con su traje oscuro. Camila estaba radiante con su vestido blanco, que debió costar más de lo que yo gané en un año. Se dijeron promesas. Se besaron. Todos aplaudieron. Yo también aplaudí. Pero por dentro, algo se estaba muriendo. Durante la fiesta, intenté acercarme a Mario. Quería bailar con él. Aunque fuera una pieza. Aunque fuera un minuto. Pero siempre estaba ocupado. Saludando invitados. Posando para fotos. Riendo con gente que yo no conocía. Camila me vio buscándolo. Se acercó a mí con una copa en la mano. Señora, Mario está muy ocupado. Ya sabe cómo son estas cosas. Muchos compromisos sociales. Muchas personas importantes. Claro. Entiendo. Pero espero que esté disfrutando la fiesta. La comida está buena, ¿verdad? Cada plato cuesta $50. Queríamos algo especial. $50 por plato. Mientras yo comía sopa todos los días para poder ahorrar $10 al mes. Sí, todo está muy lindo. Me sonrió. Y se fue. Al final de la noche, cuando todos estaban yendo, Mario vino a despedirse. Me dio un beso rápido en la mejilla. Gracias por venir, mamá. Significó mucho para mí. Yo soy tu madre, mi amor. Por supuesto que iba a venir. Nos vemos pronto, sí. Te llamo. Pero no llamó. No durante días. No durante semanas. Y cuando finalmente lo hizo, fue solo para decirme que estaban muy ocupados. Que la vida de casados era complicada. Que tenían muchas cosas que hacer. Que ya nos veríamos. Los domingos dejaron de existir. Mi casa volvió a llenarse de silencio. Y yo me quedé ahí. Esperando. Siempre esperando. Los meses pasaron como pasan las cosas que duelen. Despacio. Arrastrándose. Dejando marcas en el camino. Yo seguía con mi rutina. Me levantaba temprano aunque ya no tuviera que ir a trabajar. Preparaba café solo para mí. Barría la casa aunque no hubiera nadie que la ensuciara. Miraba el teléfono esperando que sonara con el nombre de Mario en la pantalla. Pero las llamadas eran cada vez más escasas. Y cuando llegaban, eran breves. Frías.
como si estuviera cumpliendo con una obligación y no hablando con su madre. Un día recibí un mensaje de texto, no una llamada. Un mensaje. Decía que vendría a almorzar el domingo, que Camila quería pasar tiempo conmigo, que era importante para ellos construir una buena relación familiar. Leí ese mensaje 5 veces. Traté de encontrar calidez en esas palabras. No la encontré, pero igual respondí que sí, que los esperaba, que prepararía algo rico. Pasé toda la semana pensando en qué cocinar. Quería que fuera perfecto. Quería demostrarle a Camila que yo también podía hacer cosas lindas, que no era solo una vieja costurera sin educación. Fui al mercado. Gasté más de lo que debía. Compré carne buena, verduras frescas, ingredientes para un postre elaborado. Limpié la casa de arriba abajo. Cambié las cortinas. Puse flores en la mesa. Saqué la vajilla que solo usaba en ocasiones especiales. Cuando llegó el domingo, yo estaba lista desde temprano. Me puse mi mejor vestido. Me arreglé el cabello. Me maquillé un poco. No mucho. Solo lo suficiente para no verme tan cansada, tan vieja, tan invisible. Llegaron tarde. Casi 1 hora tarde. No llamaron para avisar. Solo aparecieron cuando la comida ya se estaba enfriando. Toqué el timbre y abrí la puerta con una sonrisa que me dolía en los músculos de la cara. Mario entró primero. Me dio un beso rápido. Hola mamá, perdón por la demora, había mucho tráfico. Camila entró detrás de él. Llevaba lentes de sol aunque el día estaba nublado. Un bolso que probablemente costaba más que todos mis muebles juntos. Zapatos de tacón que resonaban contra el piso como pequeños martillos. Hola señora. Qué linda su casa. Muy acogedora. Es la primera vez que vengo, ¿verdad? Mario siempre dice que deberíamos visitarla más seguido, pero ya sabe cómo es. La vida nos consume. Apenas tenemos tiempo para nosotros. Hablaba rápido, con ese tono que suena amable pero que esconde otras cosas. Se sentó en el sofá y miró alrededor. Yo veía sus ojos moviéndose, evaluando, juzgando. Los muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura, las fotografías en marcos baratos, todo lo que yo era, todo lo que no tenía. Pasamos a la mesa. Serví la comida. Mario comió con ganas. Al menos eso no había cambiado. Siempre le había gustado mi comida. Pero Camila apenas probó. Movía los pedazos de carne de un lado a otro del plato. Tomaba sorbos pequeños de agua. Miraba su teléfono cada 2 minutos como si estuviera esperando algo urgente. Algo más importante que estar ahí. Traté de hacer conversación. Les pregunté por el trabajo, por la casa nueva que estaban buscando, por los planes que tenían. Mario respondía con monosílabos. Bien. Más o menos. Ya veremos. Camila complementaba con comentarios sobre lo difícil que era encontrar algo que cumpliera con sus estándares. Algo con buena ubicación, con espacios amplios, con acabados de calidad. Algo que realmente valiera la pena. Entonces dijo algo que me atravesó como un clavo oxidado. Estamos viendo un lugar increíble. 3 habitaciones. 2 baños completos. Cocina integrada con isla. Balcón grande con vista a la ciudad. Cuesta $200,000, pero vale cada centavo. Obvio que necesitamos pedir un préstamo grande. Por suerte Mario tiene buen crédito. Y yo también. Mis padres me enseñaron a manejar el dinero desde chica. A invertir. A no vivir al día como hace tanta gente. Me miró cuando dijo eso último. Directo a los ojos. Y yo supe exactamente lo que estaba diciendo. Sabía que estaba hablando de mí. De mi vida. De mis decisiones. De mi pobreza disfrazada de dignidad. No dije nada. Solo sonreí. Asentí. Tomé un sorbo de agua para tragarme las palabras que querían salir. Mario cambió de tema rápido. Empezó a hablar de un caso importante en el trabajo. De un cliente grande que podía significar un ascenso. De cuánto estaba creciendo profesionalmente. Yo lo escuchaba, pero mi mente estaba en otro lado. Estaba pensando en todos los años que pasé trabajando para que él pudiera estudiar.
En todas las noches que me quedé despierta terminando encargos de costura mientras él dormía tranquilo. En todos los sacrificios que hice para que él tuviera lo que yo nunca tuve. Y ahora estaba ahí, sentado en mi mesa, comiendo mi comida, con una mujer que me miraba como si yo fuera un mueble viejo que estorba en la sala. Después del almuerzo intenté servir el postre. Había hecho un flan casero, de esos que llevan horas de preparación, con caramelo hecho a mano. Pero Camila levantó la mano como rechazando algo tóxico. No, gracias, señora. Estoy cuidando mi figura. No como azúcar. Además, ya comí suficiente. La carne estaba un poco pesada para mi gusto. Yo suelo comer más liviano, más saludable. Ensaladas. Proteína magra. Ya sabe. Mario tampoco quiso postre. Dijo que estaban apurados, que tenían que ir a ver una de esas casas, que el agente inmobiliario los estaba esperando. Se levantó. Se limpió la boca con la servilleta. Gracias por el almuerzo, mamá. Estuvo rico como siempre. Nos vemos pronto. Camila también se levantó. Se colgó el bolso en el hombro. Gracias por recibirnos, señora. Es lindo que Mario mantenga contacto con usted. La familia es importante, aunque a veces uno tiene que priorizar su propia vida, su propio futuro. Estoy segura de que usted entiende. Los acompañé hasta la puerta. Los vi subir al auto. Un auto nuevo que no conocía. Mario le abrió la puerta a Camila. Ella entró sin mirar atrás. Él tampoco se despidió con la mano. Solo arrancó y se fueron. Cerré la puerta. Volví a la cocina. Miré la mesa llena de platos sucios. La comida que había sobrado. El postre intacto. Y me senté en una de las sillas. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo me quedé ahí, mirando la pared, sintiendo como el silencio volvía a llenar cada rincón de la casa. Las semanas siguientes fueron peores. Mario dejó de responder mis mensajes. Cuando lo llamaba, no contestaba. Cuando finalmente me devolvía la llamada, siempre era rápido. Estoy ocupado, mamá. Te llamo después. Pero ese después nunca llegaba. Intenté visitarlos una vez. Fui hasta el departamento. Toqué el timbre. Escuché movimiento adentro. Voces. Pasos. Pero nadie abrió. Toqué otra vez. Nada. Esperé unos minutos. Volví a tocar. Entonces la puerta se abrió apenas. Solo una rendija. Era Camila. Con el cabello mojado. Una bata de baño. Cara de fastidio. Señora, ¿qué hace aquí? No nos avisó que vendría. Estamos ocupados. Mario está en una videollamada importante. No puede atender visitas ahora. Yo solo quería saber si estaban bien. Hace días que no sé nada de ustedes. Estamos bien, señora. Ocupados pero bien. Mire, le voy a pedir algo. Cuando quiera venir, llame antes. No puede aparecer así nomás. Nosotros tenemos una vida. Horarios. Compromisos. No podemos estar disponibles todo el tiempo. Cerró la puerta. Sin despedirse. Sin disculparse. Solo cerró la puerta y me dejó ahí parada en el pasillo. Con las piernas temblando. Con el corazón hecho pedazos. Volví a casa caminando. No tomé el autobús. Necesitaba caminar. Necesitaba que el aire frío me golpeara la cara. Necesitaba sentir algo que no fuera esa humillación que me quemaba por dentro. Esa noche no cené. Me acosté temprano. Miré el techo durante horas. Pensé en tantas cosas. En cómo había llegado hasta ahí. En qué había hecho mal. En por qué mi hijo se había convertido en un extraño. En por qué esa mujer me odiaba tanto sin siquiera conocerme. Y por primera vez en mi vida, empecé a preguntarme si todo lo que había hecho había valido la pena. Si todos los sacrificios. Todas las noches sin dormir. Todo el dolor y el cansancio y la soledad. Si todo eso había servido para algo. O si simplemente había criado a un hijo que ahora me veía como un estorbo. Como algo viejo que hay que esconder. Como una vergüenza. El teléfono dejó de sonar. No de golpe. Fue un proceso lento. Como cuando una planta se seca.
Primero pierde el color. Después las hojas empiezan a caer. Y un día te das cuenta de que solo queda el tallo. Seco. Muerto. Así fueron desapareciendo las llamadas de Mario. Primero eran cada 3 días. Después una vez por semana. Después cada 2 semanas. Y finalmente nada. Solo silencio. Yo seguía intentando. Le mandaba mensajes buenos días. Le preguntaba cómo estaba. Si había comido bien. Si necesitaba algo. Mensajes que una madre manda porque no sabe hacer otra cosa. A veces respondía con un emoji. Una carita sonriente. Un pulgar hacia arriba. Nada más. Otras veces ni siquiera eso. Solo el doble check azul que me decía que había leído mi mensaje, pero que no consideraba necesario responder. Los domingos se convirtieron en el día más largo de la semana. Me levantaba con la esperanza de que tal vez ese domingo sería diferente. Tal vez Mario recordaría que antes veníamos a almorzar juntos. Tal vez aparecería en la puerta con esa sonrisa que tenía de niño. Pero no. Los domingos pasaban igual que todos los demás días. Yo cocinaba para una persona. Comía sola frente al televisor. Lavaba un solo plato. Y me acostaba temprano porque no había razón para quedarse despierta. Empecé a salir menos. ¿Para qué? No tenía a dónde ir. No tenía con quién hablar. Mis amigas de antes se habían ido muriendo o mudando o simplemente desapareciendo como hacen las personas cuando envejecen. La vida se va encogiendo. El mundo se va haciendo más pequeño. Hasta que un día te das cuenta de que tu mundo entero cabe en 4 paredes y un teléfono que no suena. Una tarde estaba sentada en la cocina tomando té cuando sonó el timbre. Me levanté rápido. Demasiado rápido. Casi me caigo. El corazón me latía fuerte. Pensé que era Mario. Que había venido a visitarme. Que había recordado que tenía una madre. Abrí la puerta con una sonrisa. No era Mario. Era Alma. Mi vecina del edificio de al lado. Una mujer de mi edad. Viuda también. Nos conocíamos de vista, pero nunca habíamos hablado mucho. Ella tenía una bolsa en la mano. Perdón que moleste, Silvia. Hice demasiado pan y pensé que tal vez usted querría un poco. Está recién horneado. Qué amable, Alma. Pase, por favor. Le preparo un té. Ella entró. Se sentó en la cocina. Y hablamos. No de cosas importantes. De cosas simples. Del clima. De los precios del mercado. De lo cara que estaba la luz. Pero era conversación. Era una voz humana que no salía de la televisión. Era alguien que me miraba a los ojos cuando hablaba. Cuando se fue, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero era un silencio diferente. Menos pesado. Porque ahora sabía que existía alguien más. Alguien que también estaba sola. Alguien que también entendía lo que era vivir en una casa llena de recuerdos y vacía de presente. Alma volvió a visitarme. Y yo la visité a ella. Empezamos a tomar té juntas 2 veces por semana. Ella me contó de su esposo que había muerto hacía 5 años. De cáncer. Lento. Doloroso. Me contó de sus hijos que vivían en otra ciudad. Que la llamaban cada tanto, pero que nunca tenían tiempo para visitarla. Que le mandaban dinero en su cumpleaños, como si el dinero pudiera llenar el vacío. Yo le conté de Mario. De cómo había cambiado después de casarse. De cómo Camila me trataba. De cómo me sentía invisible en la vida de mi propio hijo. Alma me escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé de hablar, puso su mano sobre la mía. Los hijos crecen, Silvia. Y a veces cuando crecen olvidan de dónde vienen. Olvidan quién los cuidó cuando estaban enfermos. Quién se desveló cuando tenían fiebre. Quién trabajó hasta romperse para darles lo que necesitaban. No es que sean malos. Es que la vida los absorbe. Y nosotras quedamos atrás. Como muebles viejos que ya no combinan con la decoración nueva. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Porque no había consuelo en ellas. Solo realidad cruda. Pero también me aliviaron. Porque significaban que no estaba sola. Que no era la única madre que se sentía así. Que no había hecho nada mal. Que simplemente así eran las cosas. Pasaron los meses. El otoño llegó con sus hojas secas y sus días más cortos.
Yo seguía igual, levantándome, cocinando, limpiando, esperando, siempre esperando. Una noche estaba viendo televisión cuando vi un anuncio. Una clase de pintura para adultos mayores en el centro comunitario. Todos los martes y jueves. $5 por clase. Materiales incluidos. No sé por qué, pero algo en mí se movió. Pensé que tal vez podía ir. Que tal vez podía hacer algo diferente. Algo que no fuera esperar que el teléfono sonara. Anoté la dirección. Y el martes siguiente fui. Llegué temprano. Había otras mujeres ahí. Todas mayores. Todas solas también. Lo veías en sus ojos. Esa soledad que no se puede esconder. La profesora era joven. Alegre. Paciente. Nos enseñó a mezclar colores. A hacer trazos suaves. A no tener miedo de equivocarnos porque el arte no tiene errores. Solo tiene intentos. Pinté una flor. No quedó linda. Los pétalos estaban torcidos. El tallo demasiado grueso. Pero era mía. Yo la había hecho. Con mis propias manos. Y cuando la profesora pasó por mi lado y dijo que estaba hermosa, sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo. Algo parecido al orgullo. Seguí yendo a las clases. Y poco a poco empecé a conocer a las otras mujeres. Estaba Hortensia, que había perdido a su esposo el año pasado y que pintaba solo pájaros porque su esposo amaba los pájaros. Estaba Celina, que tenía 3 hijos y ninguno la visitaba y que pintaba casas porque soñaba con tener una casa en el campo lejos de todo. Y estaba yo, pintando flores. Siempre flores. Porque las flores eran lo único que todavía me parecía hermoso en este mundo. Una tarde después de clase, Alma me esperó en la puerta. Tengo una propuesta, Silvia. Estoy pensando en abrir una pequeña tienda de flores. Algo chico. Nada grande. Pero necesito ayuda. Alguien que entienda de colores. De formas. De cómo hacer que las cosas se vean lindas. Pensé en ti. Yo no sé nada de flores, Alma. Pero sabes de belleza. Fuiste costurera toda tu vida. Sabes combinar. Sabes crear. Es lo mismo. Solo que en vez de tela usamos flores. Acepté. No porque necesitara el dinero. Aunque ayudaba. Acepté porque necesitaba tener algo que hacer. Algo que me sacara de esa casa. Algo que me hiciera sentir útil otra vez. La tienda abrió un mes después. Era pequeña. Apenas un local de 3 metros por 3 metros. Pero tenía un escaparate lindo. Y adentro olía a vida. A tierra húmeda. A pétalos frescos. A posibilidades. Yo iba todas las tardes. Ayudaba a arreglar los ramos. A poner las plantas en orden. A atender a los clientes. Y por primera vez en mucho tiempo los días tenían sentido. Tenían estructura. Tenían propósito. Pero las noches seguían siendo largas. Seguían siendo solitarias. Y seguía mirando el teléfono esperando que Mario llamara. Seguía revisando los mensajes viejos. Releyendo las conversaciones de antes. Cuando todavía me decía te quiero, mamá. Cuando todavía le importaba si había comido. Cuando todavía yo existía en su vida. Una noche me atreví a llamarlo. No respondió. Le mandé un mensaje. Mario, mi amor, hace 3 meses que no sé nada de ti. Estoy preocupada. Por favor, llámame aunque sea 1 minuto. Solo quiero saber que estás bien. Respondió al día siguiente. Mamá, estoy bien. Solo ocupado. El trabajo está pesado. Camila también está estresada. Estamos buscando casa todavía. Es complicado. Después hablamos. Después. Siempre después. Un después que nunca llegaba. Le escribí otra vez 2 semanas más tarde. Le conté de la tienda de flores. De las clases de pintura. De que había pintado un cuadro de girasoles y que me había quedado lindo. Pensé que tal vez le interesaría saber que su madre estaba haciendo cosas nuevas. Que no estaba solo esperando en casa como un mueble. No respondió. Intenté llamarlo en su cumpleaños. 36 años. Mi hijo cumplía 36 años y yo quería felicitarlo. Quería escuchar su voz. Quería decirle cuánto lo amaba. Llamé 3 veces.
No contestó. Le mandé un mensaje largo. Feliz cumpleaños, mi vida. Hace 36 años llegaste a este mundo y cambiaste mi vida para siempre. No hay día que no agradezca haberte tenido. Eres lo mejor que me pasó. Te amo, hijo. Respondió 5 horas después. Gracias, ma. 2 palabras. Gracias, ma. Esa noche lloré. Lloré como no lloraba desde que mi esposo murió. Lloré por todo lo que había perdido. Por todo lo que había dado. Por todo lo que ya no era. Lloré hasta quedarme dormida con la cara hundida en la almohada. Con el teléfono apretado contra el pecho. Como si apretándolo pudiera hacer que mi hijo volviera. Pero mi hijo ya no iba a volver. Y yo empezaba a entenderlo. Los días empezaron a pasar de una manera diferente. Ya no los contaba esperando que Mario llamara. Ya no me despertaba con esa esperanza tonta de que hoy sería distinto. Simplemente vivía. Me levantaba. Preparaba café. Iba a la tienda de flores con Alma. Volvía a casa. Cenaba algo simple. Veía televisión. Me acostaba. Y al día siguiente todo volvía a empezar. La tienda se convirtió en mi refugio. Ahí entre las flores y los colores y el olor a tierra mojada, podía olvidarme por unas horas de que mi hijo ya no me hablaba. De que mi nuera me odiaba. De que yo había quedado borrada de la vida que yo misma había construido para él. Las clientas llegaban buscando ramos para cumpleaños. Para aniversarios. Para funerales. Y yo armaba cada ramo con cuidado. Como si en cada flor pudiera poner un pedacito de lo que sentía. De lo que ya no podía decirle a nadie. Alma era buena conmigo. Nunca me preguntaba por Mario, aunque sabía que no llamaba. Nunca me miraba con lástima. Solo trabajábamos juntas en silencio cómodo. A veces poníamos música vieja. Boleros. Rancheras. Canciones que nos recordaban cuando éramos jóvenes. Cuando todavía creíamos que la vida nos debía algo. Cuando todavía teníamos esperanza. Un día llegó una clienta joven. Tendría unos 30 años. Embarazada. Con esa panza redonda que se nota debajo del vestido. Quería un ramo para su madre. Es su cumpleaños y quiero darle algo especial. Ella hizo mucho por mí. Me crió sola. Trabajó toda su vida para que yo pudiera estudiar. Ahora que voy a ser madre, yo también entiendo todo lo que ella sacrificó. Sentí como algo se rompía dentro de mi pecho. Pero sonreí. Armé el ramo más hermoso que pude. Rosas. Lirios. Margaritas. Lo envolví con papel delicado. Le até una cinta. La mujer pagó y se fue agradecida. Y yo me quedé ahí parada con las manos temblando. Pensando que mi hijo nunca me traería flores. Que mi hijo nunca diría esas cosas de mí. Que para él yo ya no era nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo. Pensando en tantas cosas. En cómo Mario y Camila seguían con sus vidas. En cómo yo había quedado afuera. Como una sombra. Como algo que alguna vez existió pero que ya no importa. Me pregunté qué estarían haciendo. Si habrían encontrado ya esa casa que tanto buscaban. Si serían felices. Si alguna vez pensaban en mí. A la mañana siguiente decidí hacer algo que llevaba meses evitando. Abrí la computadora vieja que tenía guardada en el armario. La encendí. Entré a las redes sociales. Busqué el perfil de Mario. No lo había mirado desde antes de la boda. No había querido hacerlo. Pero esa mañana necesitaba ver. Necesitaba saber. Su perfil estaba lleno de fotos. Mario y Camila en restaurantes elegantes. En viajes a la playa. En fiestas con amigos. En eventos de trabajo. Siempre sonriendo. Siempre perfectos. Siempre felices. En ninguna foto estaba yo. En ninguna publicación me mencionaba. Era como si yo nunca hubiera existido. Como si él hubiera nacido de la nada. Sin madre. Sin pasado. Sin historia. Vi una foto reciente. Habían comprado la casa. Una casa hermosa con jardín adelante y ventanas grandes. La descripción decía nuevo hogar, nuevos sueños, nueva vida. Había cientos de comentarios felicitándolos. Camila había respondido a varios. Gracias. Estamos muy emocionados.
Sí, es perfecta para nosotros. Costó mucho encontrarla, pero valió la pena. En ningún momento mencionó que el dinero de la venta del departamento había sido parte del pago. Que ese departamento era mío. Que yo se lo había regalado a Mario porque era mi hijo y porque las madres hacen esas cosas. Cerré la computadora. Sentí náuseas. Fui al baño y vomité. No había comido nada, pero igual vomité. Como si mi cuerpo estuviera tratando de sacar todo el veneno que llevaba adentro. Todo el dolor. Toda la humillación. Todo el abandono. Volví a la cama. Me acosté. Cerré los ojos. Y deseé no despertar. Pero desperté. Porque así es la vida. Sigue. Te guste o no. Duela o no. Sigue. Los meses pasaron. El invierno llegó con su frío que se metía en los huesos. La tienda tenía menos clientas. La gente no compra flores en invierno. Alma y yo pasábamos las tardes tejiendo. Bufandas. Gorros. Cosas que luego vendíamos para tener algo de ingreso extra. Ella tejía rápido. Con manos expertas. Yo tejía despacio. Porque mis manos ya no eran lo que eran. Porque la artritis me estaba comiendo los dedos poco a poco. Un día Alma me preguntó algo que nadie me había preguntado en mucho tiempo. ¿Eres feliz, Silvia? Me quedé callada. Pensé en la respuesta. Pensé en mentir. En decir que sí. Que estaba bien. Que la vida era así. Pero no lo hice. No, Alma. No soy feliz. No sé si alguna vez lo fui. Siempre estuve ocupada siendo lo que otros necesitaban. Esposa. Madre. Trabajadora. Nunca tuve tiempo de ser yo. Y ahora que tengo tiempo ya no sé quién soy. Alma asintió. Como si entendiera exactamente lo que estaba diciendo. Las mujeres de nuestra generación fuimos enseñadas a desaparecer, Silvia. A hacernos pequeñas. A vivir para otros. A medir nuestro valor por cuánto dábamos y no por cuánto éramos. Y ahora que ya no nos necesitan nos damos cuenta de que nos perdimos en el camino. Que la mujer que fuimos quedó enterrada debajo de años de sacrificio. Tenía razón. Yo me había perdido. Había dejado de existir como Silvia para ser solo la mamá de Mario. Y ahora que Mario no me quería ni siquiera como madre, yo no era nada. Un fantasma. Un eco. Una sombra de algo que alguna vez tuvo forma. Seguí yendo a las clases de pintura. Seguí trabajando en la tienda. Seguí viviendo mi rutina pequeña y silenciosa. Pero algo había cambiado adentro de mí. Ya no esperaba que las cosas mejoraran. Ya no esperaba que Mario recordara que tenía una madre. Simplemente aceptaba. Aceptaba que así era mi vida ahora. Sola. Olvidada. Invisible. Hasta que un día recibí un mensaje de Mario. Después de casi 4 meses de silencio. Mamá, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Camila y yo ya nos mudamos a la casa nueva. Quedó hermosa. Deberías venir a conocerla algún día. Avísame cuando puedas y coordinamos. Leí ese mensaje 10 veces. Busqué algo entre las líneas. Alguna señal de afecto real. De interés genuino. No la encontré. Era un mensaje cortés. Obligado. Como cuando le escribes a un conocido lejano solo para cumplir. Pero igual respondí. Porque las madres somos tontas. Porque siempre tenemos esperanza aunque no deberíamos. Qué lindo, mi amor. Me encantaría conocer tu casa. Decime cuando te viene bien y voy. Respondió 2 días después. Te aviso, mamá. Ahora estamos muy ocupados acomodando todo. Pero pronto te invitamos. Pronto. Otra palabra vacía. Otro después que nunca llega. No volví a insistir. Dejé que el tiempo pasara. Dejé que él decidiera si quería verme o no y por supuesto no quiso. Pasaron semanas. Pasó un mes. Pasaron 2 meses. Y nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Celebré mi cumpleaños sola. 61 años. Alma me trajo un pedazo de torta que había comprado en la panadería. Nos sentamos en mi cocina y comimos en silencio. Después ella se fue y yo me quedé ahí con la torta a medio comer y una vela que ni siquiera había encendido. Mario no me felicitó. Ni ese día ni al día siguiente.
Una semana después me mandó un mensaje. Perdón mamá, se me pasó tu cumpleaños. Estuve con mucho trabajo. Feliz cumpleaños atrasado. No respondí. Por primera vez en mi vida no respondí un mensaje de mi hijo. Porque no tenía nada que decir. Porque las palabras ya no alcanzaban. Porque el dolor ya no cabía en un mensaje de texto. La primavera llegó. Las flores volvieron a crecer. La tienda volvió a tener clientas. Y yo seguí ahí, viviendo mi vida pequeña. Mi vida olvidada. Mi vida que ya no le importaba a nadie. Pero algo estaba cambiando adentro de mí. Algo lento. Algo profundo. Algo que todavía no tenía nombre, pero que podía sentir creciendo como una semilla en tierra oscura. No era rabia. No era tristeza. Era otra cosa. Algo más frío. Algo más firme. Algo que se parecía a la claridad. A la aceptación. A entender finalmente que había dado todo lo que tenía y que no había sido suficiente. Y que tal vez nunca lo sería. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Cosas pequeñas. Cosas que tal vez para otras personas eran normales, pero que para mí eran revolucionarias. Compré ropa nueva. No mucha. Apenas 2 vestidos. Uno color vino. Otro gris claro. Nada extravagante. Pero eran míos. Los había elegido yo. No porque fueran baratos. No porque fueran prácticos. Sino porque me gustaron. Porque cuando me los probé frente al espejo vi algo que hacía años no veía. Vi a una mujer. No solo a una madre abandonada. No solo a una viuda. A una mujer. También empecé a cuidar mi cabello. Fui a una peluquería. Una de esas pequeñas que quedan en el barrio. Nada elegante. Pero limpia. Con una señora mayor que sabía lo que hacía. Me cortó el pelo. Me puso un tinte suave para cubrir las canas. Cuando terminó y me mostró el espejo casi no me reconocí. Me veía más joven. Más viva. Más presente. Alma notó el cambio de inmediato. Te ves hermosa, Silvia. Deberías haberte arreglado antes. Te hacía falta. No lo había hecho antes porque no veía el sentido. ¿Para quién me iba a arreglar? Para sentarme sola en mi casa. Para esperar llamadas que nunca llegaban. Pero ahora lo hacía por mí. Porque empezaba a entender algo que había olvidado. Que yo también existía. Que yo también merecía sentirme bien. Que mi vida no había terminado solo porque mi hijo había decidido que yo ya no era necesaria. La tienda seguía siendo mi lugar seguro. Pero empecé a hacer cambios ahí también. Propuse nuevas ideas. Arreglos más modernos. Combinaciones de colores diferentes. Alma me dejaba experimentar. Y las clientas empezaron a notar. Empezaron a pedir específicamente que yo armara sus ramos. Decían que tenía buen ojo. Que mis arreglos tenían algo especial. Algo delicado pero fuerte al mismo tiempo. Una tarde llegó una mujer buscando flores para su suegra. Va a cumplir 70 años y quiero regalarle algo lindo. Ella es una persona increíble. Nos ayuda mucho con los niños. Los cuida cuando nosotros trabajamos. Cocina para toda la familia los domingos. No sé qué haríamos sin ella. Armé el ramo pensando en esa suegra que tenía suerte. Que tenía una nuera que la valoraba. Que tenía nietos que la querían cerca. Que tenía domingos llenos de gente y comida y risas. Todo lo que yo no tenía. Todo lo que nunca iba a tener. Cuando la mujer se fue, Alma se acercó. Vio mi cara. No dijo nada. Solo puso su mano en mi hombro y la dejó ahí. A veces el silencio es el mejor consuelo. Esa noche decidí hacer algo más. Algo que había estado evitando. Saqué la caja de madera de mi cómoda. La que le había mostrado a Mario años atrás. La abrí. Saqué las fotografías una por una. Las miré con cuidado. Mi esposo. Mario de bebé. Mario de niño. Mario en su graduación. Todas esas imágenes de un tiempo que ya no existía. De una familia que ya no era. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Guardé la mayoría de las fotos en un sobre. Las guardé en el fondo del armario. No las tiré. No podía hacer eso. Pero tampoco necesitaba tenerlas a la vista todo el tiempo.
No necesitaba recordar constantemente lo que había perdido. Dejé solo una fotografía en la caja. Una de mi esposo y yo el día de nuestra boda. Jóvenes. Felices. Llenos de sueños. La dejé porque esa foto era solo nuestra. No tenía nada que ver con Mario. Era de un tiempo antes de él. De cuando yo todavía era solo Silvia. Los meses siguientes fueron extraños. Había días buenos. Días en los que me sentía fuerte. Días en los que trabajaba en la tienda y pintaba en mis clases y conversaba con Alma y casi podía olvidarme del vacío. Pero también había días malos. Días en los que despertaba con el pecho apretado. Con ganas de no levantarme. Con la certeza de que nada de lo que hacía importaba realmente. Que seguía siendo una mujer vieja y sola que su propio hijo había abandonado. En uno de esos días malos me atreví a hacer algo. Tomé el teléfono. Marqué el número de Mario. No para pedirle nada. No para reclamarle. Solo para escuchar su voz. Para recordar que alguna vez había sido mi hijo. Para sentir, aunque fuera por un segundo, que todavía existía un lazo entre nosotros. Sonó 5 veces. Pensé que no iba a contestar. Pero contestó. Con voz apurada. Con ruido de fondo. Con ese tono que usan las personas cuando están ocupadas y no quieren hablar. Mamá, ¿qué pasó? Estoy en medio de una reunión. Es urgente. No, mi amor. Solo quería saber cómo estabas. Hace tiempo que no hablamos. Estoy bien, mamá. Ocupado pero bien. Mira, te llamo después, sí. Ahora no puedo. Está bien, hijo. No te preocupes. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano. Y me di cuenta de algo. Ya no me dolía como antes. Ya no sentía esa punzada en el pecho. Solo sentía una especie de cansancio. De resignación. Como cuando finalmente aceptas algo que has estado negando durante mucho tiempo. Decidí que no lo volvería a llamar. No porque estuviera enojada. No porque quisiera castigarlo. Sino porque ya no tenía sentido. Él había elegido. Había elegido su vida. Su esposa. Su casa nueva. Su mundo sin mí. Y yo tenía que aceptarlo. Tenía que soltar. Aunque doliera. Aunque me partiera en pedazos. Volví a las clases de pintura con más frecuencia. Ahora iba 3 veces por semana. La profesora me sugirió que intentara pintar algo diferente. Algo que no fueran flores. Algo más personal. Algo que viniera de adentro. Intenté pintar una casa. La casa donde había vivido con mi esposo y con Mario cuando él era chico. La casa que ya no existía. La demolieron para construir un edificio. Pero yo la recordaba perfectamente. Las paredes celestes. La puerta de madera. El pequeño jardín adelante. Pinté con cuidado cada detalle. Y cuando terminé me quedé mirando el cuadro durante mucho tiempo. Esa casa era mi pasado. Era donde había sido feliz. Era donde mi vida había tenido sentido. Pero ya no existía. Y yo tenía que aprender a vivir sin ella. Sin ese pasado. Sin esa versión de mí que había sido esposa y madre y que había creído que eso sería suficiente. Alma organizó una pequeña exposición en la tienda. Colgó algunos cuadros de las alumnas de la clase. El mío también. El de la casa. Varias personas lo miraron. Una señora mayor se quedó parada frente a él durante varios minutos. Después se acercó a mí. Es hermoso. Me recuerda a la casa donde crecí. Uno nunca olvida la casa de la infancia, ¿verdad? Sonreí. No le dije que no era una casa de infancia. Que era una casa de maternidad. Una casa de sacrificio. Una casa que ya no estaba. Solo asentí. La vida siguió su curso lento. Seguí trabajando. Seguí pintando. Seguí viéndome con Alma. Seguí construyendo una rutina que no dependía de nadie más. Que no esperaba nada de nadie. Una rutina que era solo mía. Empecé a ahorrar dinero otra vez. No mucho. Apenas unos $1 por semana. Pero era algo. Tenía una cuenta de banco que Mario conocía. Una cuenta donde había dinero que yo había guardado durante años. Dinero que era para emergencias. Para el futuro. Para lo que pudiera pasar. Mario tenía acceso a esa cuenta.
No porque yo se lo hubiera dado, sino porque cuando él era más joven y estudiaba en la universidad, yo lo había puesto como autorizado, para que pudiera sacar dinero si necesitaba algo urgente. Nunca lo usó mucho, solo cuando realmente lo necesitaba. Pero el acceso seguía ahí. Nunca lo había pensado mucho. Nunca me había parecido importante. Pero ahora empezaba a pensar diferente. Empezaba a ver las cosas con más claridad. A entender que tal vez había sido demasiado generosa. Demasiado confiada. Demasiado tonta. Fui al banco un día. Pedí hablar con alguien. Una empleada joven me atendió. Le pregunté cómo podía quitar el acceso de alguien a mi cuenta. Ella me explicó el proceso. Era simple. Solo necesitaba firmar unos papeles. Llevar mi documento. Y listo. Me dijo que podía hacerlo cuando quisiera. No lo hice ese día. Todavía no estaba lista. Todavía había una parte de mí que se aferraba a la esperanza. Que pensaba que tal vez Mario volvería. Que tal vez se daría cuenta de lo que había perdido. Que tal vez recordaría que yo era su madre y que eso significaba algo. Pero esa esperanza se estaba muriendo. Lenta. Dolorosa. Inevitablemente. Y yo empezaba a prepararme para lo que vendría después. Para lo que tenía que venir. Para lo que finalmente iba a hacer. Pasaron 6 meses más. 6 meses de silencio casi total. Mario me mandaba mensajes esporádicos. Mensajes que no decían nada. ¿Cómo estás, mamá? ¿Todo bien? ¿Qué calor hace? Frases vacías que llenaban el espacio entre nosotros como algodón sucio. Yo respondía siempre. Porque todavía no podía evitarlo. Porque las madres somos así. Respondemos aunque sepamos que no importa. Aunque sepamos que del otro lado nadie está realmente leyendo. Un día recibí un mensaje diferente. Era de Camila. No de Mario. De ella. El mensaje decía que querían invitarme a almorzar. Que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Que sería lindo ponernos al día. El tono era educado. Frío. Pero educado. Como un mensaje de negocios. Como cuando invitas a alguien por compromiso. Respondí que sí. Que me encantaría. Mentí otra vez. Porque ya no me encantaba nada relacionado con ellos. Pero necesitaba verlos. Necesitaba ver a mi hijo. Aunque fuera incómodo. Aunque doliera. Necesitaba recordar que todavía tenía un hijo. Que no me lo había inventado. Coordinamos para el sábado siguiente. A las 2 de la tarde. En su casa nueva. La casa que yo nunca había conocido. La casa que habían comprado con el dinero de mi departamento. Me mandaron la dirección por mensaje. Un barrio que yo no conocía. Un barrio donde las casas tenían jardines grandes y rejas altas y autos caros estacionados en las entradas. Esa semana fue eterna. No dormí bien ninguna noche. Me despertaba pensando en qué ponerme. En qué decir. En cómo comportarme. Quería causar buena impresión. Quería que Camila me viera diferente. Quería que Mario se sintiera orgulloso de mí. Aunque fuera una vez. Aunque fuera por un segundo. El sábado me levanté temprano. Me bañé con cuidado. Me puse uno de los vestidos nuevos. El gris claro. Me peiné. Me maquillé un poco. Me miré al espejo y traté de ver lo que ellos iban a ver. Una mujer de 61 años. Con arrugas que el maquillaje no podía esconder. Con manos marcadas por años de trabajo. Con ojos cansados que habían llorado demasiado. Pero también vi algo más. Vi dignidad. Vi fuerza. Vi a alguien que había sobrevivido. Llegué puntual. Toqué el timbre. Escuché pasos. La puerta se abrió y ahí estaba Camila. Vestida toda de blanco otra vez. Pantalones blancos. Blusa blanca. Hasta las sandalias eran blancas. Parecía salida de una revista. Perfecta. Intocable. Irreal. Adelante, señora. ¡Qué puntual! Pase, por favor. Entré a la casa y casi me quedé sin aire. Era enorme. Techos altos. Pisos de madera brillante. Ventanas enormes que dejaban entrar la luz. Todo estaba decorado con ese estilo moderno que se ve en las revistas de arquitectura.
Muebles minimalistas. Colores neutros. Ni una sola cosa fuera de lugar. Ni una sola cosa que hablara de vida real. De personas reales. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Hermosa la casa, Camila. Felicidades. Gracias, señora. Nos costó encontrar algo que cumpliera con nuestros estándares. Pero valió la pena. Esto es exactamente lo que queríamos. Un lugar que refleje quiénes somos. Nuestro estilo de vida. Mario apareció desde la cocina. Llevaba una camisa cara. Pantalones que se veían nuevos. Estaba más delgado que la última vez que lo había visto. Más pálido también. Tenía ojeras. Pero sonrió cuando me vio. Hola, mamá. Qué linda te ves. Me gusta tu pelo así. Gracias, mi amor. Tú también te ves bien. Mentí. No se veía bien. Se veía cansado. Estresado. Diferente. Pero no iba a decírselo. No iba a arruinar ese momento. Pasamos al comedor. Una mesa larga de vidrio. Sillas elegantes. Platos blancos perfectamente acomodados. Copas de cristal. Servilletas de tela dobladas con formas elaboradas. Todo era impecable. Todo era frío. Camila sirvió la comida. Ensalada con ingredientes que no reconocí. Pollo con una salsa extraña. Pan que parecía piedra. Todo servido en porciones pequeñas. Artísticas. Incomibles. Comí despacio. Tratando de que me gustara. Tratando de no hacer gestos. Tratando de encajar. Entonces, señora, ¿cómo ha estado? Hace tanto que no sabemos de usted. Mario me dice que está trabajando en una tienda de flores. ¡Qué lindo! Debe ser relajante estar rodeada de plantas. Sí, es tranquilo. Me gusta. Y también estoy tomando clases de pintura. Pinto mucho ahora. ¡Ah, qué bien! Qué lindo tener hobbies. Es importante mantenerse ocupada a su edad. Mi madre también tiene sus cosas. Hace yoga. Va al gimnasio. Se mantiene activa. Dice que es fundamental para no deprimirse cuando una envejece. Había veneno en cada palabra. Veneno envuelto en azúcar. Pero veneno al fin. Mario no dijo nada. Comía en silencio. Mirando su plato. Evitando mis ojos. Traté de hacer conversación. Les pregunté por el trabajo. Por sus planes. Por cómo les estaba yendo en la casa nueva. Mario respondía con monosílabos. Bien. Sí. Más o menos. Camila era quien hablaba. Quien llenaba los silencios con historias sobre sus amigos. Sobre fiestas a las que habían ido. Sobre viajes que planeaban hacer. Hablaba y hablaba y hablaba. Y yo me iba haciendo más pequeña en mi silla. Más invisible. Más nada. Después del almuerzo, Camila sirvió café. Café fuerte y amargo en tazas pequeñas. Se sentó frente a mí. Cruzó las piernas. Me miró con esa sonrisa que ya conocía tan bien. Señora, Mario y yo queremos hablar con usted de algo importante. Es sobre el futuro. Sobre nuestros planes. Verá, estamos pensando en tener hijos pronto. Queremos formar una familia. Y bueno, eso implica muchos gastos. Pañales. Ropa. Educación. Todo es tan caro ahora. Estamos tratando de organizarnos financieramente para estar preparados. Asentí. No sabía qué decir. No entendía a dónde iba eso. Y bueno, Mario me comentó que usted tiene una cuenta de banco. Una cuenta con algunos ahorros. Y que él tiene acceso a esa cuenta. Nos preguntábamos si tal vez sería posible que usted nos ayudara con algo. No es que queramos quitarle su dinero. Para nada. Solo pensábamos que tal vez usted podría prestarnos algo. Como un préstamo familiar. Nosotros se lo devolveríamos eventualmente. Cuando estemos mejor económicamente. Sentí como la sangre se me subía a la cara. Miré a Mario. Él seguía sin mirarme. Jugaba con su taza. Nervioso. Cobarde. Igual que siempre. Camila, ese dinero es todo lo que tengo. Son mis ahorros de toda una vida. Es para mis gastos. Para mi vejez. Para emergencias. No puedo dárselo.
Ella dejó de sonreír. Su cara se endureció. Su voz cambió de tono. Señora, no le estamos pidiendo todo. Solo una parte. $20,000. 30 a lo sumo. Usted no necesita tanto dinero. Vive sola. En una casa pequeña. No tiene muchos gastos. Y nosotros somos su familia. Su hijo. Sus futuros nietos. No es lógico que usted tenga ese dinero guardado sin usarlo cuando nosotros lo necesitamos. No, Camila. Lo siento, pero no. Mario finalmente habló. Su voz era débil. Casi suplicante. Mamá, por favor. Es solo un préstamo. Te lo vamos a devolver. Te lo prometo. Pero ahora realmente necesitamos ese dinero. La casa nos dejó más ajustados de lo que pensábamos. Y queremos hacer las cosas bien. Queremos estar preparados para cuando lleguen los niños. Hijo, yo trabajé toda mi vida para juntar ese dinero. Cada dólar que hay ahí me costó sangre. Me costó noches sin dormir. Me costó dolor en las manos de tanto coser. No puedo dártelo. No es justo que me pidas eso. Camila se levantó. Su cara estaba roja. Sus ojos brillaban de rabia. No es justo. ¿Sabe lo que no es justo, señora? Que usted sea tan egoísta. Que solo piense en usted misma. Mario es su hijo. El único hijo que tiene. Y usted no quiere ayudarlo. ¿Qué clase de madre hace eso? Mis padres me dieron todo. Me apoyaron siempre. Nunca me negaron nada. Pero usted prefiere quedarse con su dinero guardado como una avara en vez de ayudar a su propia familia. Me levanté también. Mis piernas temblaban. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Yo le di todo a Mario. Todo lo que tenía. Todo lo que era. Le pagué la universidad. Le regalé el departamento donde vivían. Nunca le negué nada. Pero esto no. Esto no puedo dárselo. Y no voy a dejar que me hables así en mi cara. Soy su suegra. Merezco respeto. Camila se rió. Una risa fría. Cruel. Respeto. Usted quiere respeto. Respeto se gana, señora. Y usted no ha hecho nada para ganarse el mío. Es solo una vieja que se aferra a su hijo porque no tiene nada más en su vida. Una vieja sola y amargada que no entiende que Mario ya no es un niño. Que tiene su propia vida. Su propia familia. Y que usted ya no es necesaria. Las palabras me golpearon como piedras. Mario seguía sentado. Callado. Sin defenderme. Sin decir nada. Mirando la mesa como si ahí estuviera escrita la solución a todo. Me fui. No dije nada más. Tomé mi bolso. Caminé hacia la puerta. Salí de esa casa hermosa y vacía. Caminé por la calle sin saber a dónde iba. Las lágrimas me caían pero no hacían ruido. Solo caían. Silenciosas. Como todo mi dolor. Volví a casa caminando. No tomé el autobús. Necesitaba caminar. Necesitaba que el aire me golpeara la cara. Necesitaba sentir algo que no fuera esa humillación que me quemaba por dentro. Las palabras de Camila seguían resonando en mi cabeza. Una vieja sola y amargada. Una vieja que ya no es necesaria. Y lo peor de todo era que mi hijo había estado ahí. Sentado. Callado. Dejando que me hablaran así. Dejando que me destruyeran. Cuando llegué a mi casa me encerré. No quería ver a nadie. No quería hablar con nadie. Alma tocó mi puerta esa noche, pero no abrí. Me quedé sentada en el sofá. En la oscuridad. Mirando la pared. Sintiendo como algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era tristeza. Ya no. Era otra cosa. Algo más frío. Algo más duro. Algo que se parecía a la claridad absoluta. Pasé el domingo completa en cama. No comí. No me bañé. Solo me quedé ahí. Pensando. Recordando. Entendiendo finalmente que había perdido a mi hijo. Que el Mario que yo había criado ya no existía. Que en su lugar había un hombre débil. Un hombre que dejaba que su esposa me tratara como basura. Un hombre que me veía como una fuente de dinero y nada más. El lunes volví a la tienda. Alma me miró preocupada, pero no preguntó nada.
Solo puso su mano en mi hombro y me dejó trabajar en silencio. Arranqué pétalos secos. Limpié hojas marchitas. Ordené floreros. Trabajé con las manos, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba tomando una decisión. Una decisión que llevaba meses gestándose. Una decisión que finalmente estaba lista para tomar. Esa tarde después del trabajo fui al banco. Pedí hablar con la misma empleada de antes. Le dije que quería quitar el acceso de Mario a mi cuenta. Ella me hizo firmar los papeles. Me pidió mi documento. Y en menos de 20 minutos estuvo hecho. Mario ya no tenía acceso a mi dinero. Ya no podía tocar lo que era mío. Lo que yo había construido con mi propio esfuerzo. Salí del banco sintiendo algo extraño. No era alivio. No era satisfacción. Era simplemente la sensación de haber cerrado una puerta. Una puerta que debía haber cerrado hace mucho tiempo. Pero eso no era suficiente. Todavía faltaba algo más. Algo más grande. Algo más definitivo. Esa noche recibí un mensaje de Mario. Mamá, perdón por lo del sábado. Camila se pasó un poco. Ya hablé con ella. No debió hablarte así. Pero entiendes que estamos estresados, ¿verdad? La casa. Los gastos. Todo es muy difícil. Espero que puedas perdonarnos. Y espero que reconsideres lo del préstamo. De verdad lo necesitamos. No respondí. Por primera vez no respondí. Dejé el mensaje ahí. Sin leer según él. Aunque lo había leído 1000 veces. Cada palabra me confirmaba lo que ya sabía. Que para él yo solo era un recurso. Una cuenta de banco con patas. Una vieja tonta que debía seguir dando hasta que no quedara nada. Pasaron los días. Mario me mandó más mensajes. Cada vez más desesperados. Mamá, por favor, responde. Necesito hablar contigo. Es importante. No me dejes en visto. Pero yo no respondía. Porque ya no tenía nada que decir. Porque las palabras se habían acabado. Una semana después recibí un mensaje diferente. Era una invitación. No de Mario. De Camila. Otra vez ella. El mensaje decía que iban a hacer una cena. Una cena elegante. Con amigos. Con colegas del trabajo de Mario. Con gente importante. Y que querían que todo fuera perfecto. Que era una noche crucial para la carrera de Mario. Que varios socios del estudio iban a estar ahí. Que era su oportunidad de brillar. El mensaje no decía que estaba invitada. Solo me informaban. Como se informa de algo que no me concernía. Leí el mensaje varias veces. Traté de encontrar algo. Una palabra amable. Un gesto. Algo que indicara que querían que estuviera ahí. No encontré nada. Decidí llamar. No a Mario. A Camila. Directamente. Ella contestó al tercer ring. Su voz sonaba ocupada. Apurada. Molesta por la interrupción. Camila, recibí tu mensaje sobre la cena. Quería saber a qué hora debería llegar. Puedo llevar algo si quieren. Un postre tal vez. Siempre me gustó cocinar para las reuniones familiares. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio largo. Incómodo. Entonces ella habló. Y sus palabras fueron como hielo. Señora, creo que hubo una confusión. El mensaje no era una invitación. Solo era para informarle que vamos a estar ocupados. Que no podremos atender llamadas ni responder mensajes ese día. No querríamos que se preocupara por no saber de nosotros. Pero dijiste que era una cena importante. Pensé que querrían que estuviera ahí. Soy su madre. Soy parte de la familia. Señora. Mire, voy a ser honesta con usted porque creo que ya es momento de que alguien le diga las cosas claras. Esta es una cena de negocios. Una cena elegante. Con gente del mundo corporativo. Gente educada. Gente de cierto nivel. No es el tipo de evento donde usted encajaría. Entiende lo que le digo. No queremos que se sienta incómoda. Y francamente no queremos sentirnos incómodos nosotros tampoco. Así que no. No está invitada. Para usted no tenemos lugar. Va a ser una cena elegante y no un club de ancianos. Entiende. Su voz era fría. Calculada.
cada palabra elegida para herir, para humillar, para dejarme claro cuál era mi lugar. O mejor dicho, que yo no tenía lugar. Camila, soy la madre de Mario. ¿Cómo puedes decirme eso? ¿Cómo puede Mario permitir que me hables así? Mario está de acuerdo conmigo, señora. Él también cree que es mejor así. De hecho, fue idea de él no invitarla. Yo solo estoy siendo la honesta, la que dice lo que él no se atreve a decir. Que usted ya no es necesaria en nuestras vidas. Que estamos construyendo algo nuevo. Algo mejor. Y que usted no forma parte de eso. Sentí como algo se quebraba dentro de mí. No era el corazón. El corazón ya estaba roto hace tiempo. Era algo más profundo. Era la última esperanza. La última ilusión. El último pedazo de amor que todavía guardaba para mi hijo. Entiendo, Camila. Gracias por tu honestidad. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano. Temblando. No de tristeza. De algo más fuerte. De algo que había estado dormido durante años, pero que ahora despertaba con una fuerza que no conocía. No era rabia. Era determinación. Era claridad absoluta. Era saber exactamente lo que tenía que hacer. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando. Planeando. Viendo con claridad cristalina lo que venía después. Había sido tonta. Había sido débil. Había permitido que me pisotearan. Que me humillaran, que me trataran como si no valiera nada. Pero ya no más. Ya era suficiente. A la mañana siguiente fui al banco otra vez. Pedí todos los documentos de mi cuenta. Quería ver exactamente cuánto dinero tenía. Cuánto había ahorrado durante todos estos años. La cifra era considerable. $52,000. Dinero que había juntado dólar por dólar. Trabajando hasta que las manos me sangraban, ahorrando de cada comida, de cada gasto, viviendo con lo mínimo para poder guardar algo, para tener un colchón, para estar segura en mi vejez. Después fui a ver a un abogado, uno que me recomendó Alma, un hombre mayor, serio, profesional. Le expliqué mi situación, le hablé del departamento, de cómo estaba a nombre de Mario, pero había sido mío, de cómo se lo había regalado. Le pregunté si podía hacer algo, si tenía algún derecho. Me explicó que legalmente el departamento ya no era mío, que yo había firmado los papeles de transferencia, que Mario lo había vendido y con ese dinero había comprado la casa nueva, que yo no tenía ningún derecho sobre esa propiedad. Pero entonces le pregunté algo más. Le pregunté sobre la casa donde vivían ahora, sobre si había alguna manera de saber si estaba completamente pagada, si tenían deudas, si había algo que yo pudiera saber. Él me dijo que esa información era privada, que no podía acceder a ella. Pero también me dijo algo importante. Me dijo que si alguna vez necesitaba proteger mis bienes, mi dinero, mi patrimonio, había formas de hacerlo, formas legales. Testamentos, documentos, cartas notariadas. Le pedí que me ayudara con eso, que preparara los documentos necesarios, que me ayudara a proteger lo poco que me quedaba. Él aceptó. Me dijo que en una semana estaría todo listo. Salí de ahí con un plan claro, un plan que iba a ejecutar sin dudar, sin arrepentirme, porque ya no quedaba nada que perder. Porque ya no quedaba nada que proteger excepto mi dignidad. Y esa dignidad la iba a recuperar, aunque fuera lo último que hiciera. La semana pasó lenta. Cada día era una eternidad. Pero finalmente llegó el viernes. El día de la famosa cena elegante. La cena para la cual yo no tenía lugar. La cena donde mi hijo iba a brillar rodeado de gente importante, mientras su madre quedaba excluida, olvidada. Borrada. Pero yo también tenía mis planes para esa noche. Planes que ellos no esperaban. Planes que iban a cambiar todo. El viernes llegó con un cielo gris. Nubes pesadas que amenazaban lluvia, pero que no se decidían a romper. Me levanté temprano. Me bañé con calma. Me vestí con mi mejor ropa. El vestido color vino que me había comprado meses atrás. Me peiné. Me maquillé.
Me miré al espejo y vi a una mujer que ya no tenía miedo. Una mujer que había tomado una decisión y que iba a cumplirla hasta el final. Desayuné tranquila. Café y pan tostado. Después llamé a Alma. Le pedí que viniera. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba que alguien supiera lo que iba a hacer. Ella llegó en 20 minutos. Se sentó en mi cocina. Me miró con esos ojos que lo entendían todo sin necesidad de palabras. Le conté todo. Lo de la cena. Lo que Camila me había dicho. Lo que había planeado. Ella me escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar se quedó callada durante un momento largo. Después puso su mano sobre la mía. ¿Estás segura, Silvia? Una vez que hagas esto no hay vuelta atrás. Tu relación con Mario se va a romper para siempre. Puede que nunca vuelvas a verlo. Puede que nunca te perdone. Lo sé, Alma. Pero esa relación ya está rota. Ya está muerta. Hace meses que está muerta. Solo que yo no quería aceptarlo. Ahora lo acepto. Y ahora voy a hacer lo que debía hacer desde el principio. Protegerme. Valorarme. Defenderme. Ella asintió. Entiendo. Entonces hazlo. Hazlo y no te arrepientas. Hazlo por todas nosotras. Por todas las madres que dieron todo y no recibieron nada. Por todas las mujeres que se borraron a sí mismas creyendo que eso era amor. Hazlo, Silvia. Y camina con la frente en alto. Nos abrazamos. Ella se fue. Y yo me quedé sola otra vez. Pero era una soledad diferente. No era vacía. Estaba llena de determinación. De fuerza. De algo que se parecía al renacimiento. A las 6 de la tarde tomé un sobre grande. Adentro puse 2 documentos. El primero era un aviso de desalojo. 30 días para desocupar el departamento. El departamento donde Mario y Camila vivían antes de mudarse a la casa. El departamento que seguía a mi nombre porque nunca lo había transferido del todo. Había firmado papeles autorizándolos a venderlo. Pero la venta nunca se había concretado de la forma correcta. El abogado me lo había confirmado. Por un error administrativo. Por papeles mal hechos. Por descuido de Mario, que había asumido que todo estaba en orden pero nunca había verificado. Ese departamento seguía siendo legalmente mío. Y ahora lo quería de vuelta. El segundo documento era una carta. Una carta notariada. En ella informaba que todos los accesos de Mario a mis cuentas bancarias habían sido revocados. Que cualquier intento de usar mi dinero sería considerado robo. Que mi testamento había sido modificado. Que mi herencia completa iría a organizaciones benéficas que ayudaban a ancianos abandonados. Que Mario no recibiría un solo dólar cuando yo muriera. Nada. Absolutamente nada. Cerré el sobre. Escribí sus nombres en el frente. Mario y Camila Campos. Y salí de mi casa. Tomé un taxi. Le di la dirección. El conductor era un hombre mayor. Amable. Me preguntó si iba a una fiesta. Le dije que sí. Que iba a una reunión familiar muy importante. Sonrió. Dijo que me veía muy elegante. Que seguramente mi familia estaría orgullosa de mí. No respondí. Solo miré por la ventana. Llegamos a la casa a las 7:30. La cena empezaba a las 8. Ya había varios autos estacionados afuera. Autos caros. Brillantes. Nuevos. Pagué el taxi. Bajé. Caminé hacia la puerta con el sobre en la mano. Toqué el timbre. Camila abrió. Llevaba un vestido negro largo. Elegante. Costoso. Tenía el cabello recogido en un moño perfecto. Maquillaje impecable. Cuando me vio su cara cambió de color. Del rosa al blanco. Del blanco al rojo. ¿Qué hace usted aquí? Le dije que no estaba invitada. No puede estar aquí. Tenemos invitados. Gente importante. Se tiene que ir. Ahora. No me voy a quedar, Camila. Solo vine a dejar algo. Algo muy importante. Algo que Mario y tú necesitan ver. Extendí el sobre. Ella no lo tomó. Solo me miraba con esos ojos llenos de odio. De desprecio. De furia. Mario apareció detrás de ella. También vestido elegante. Traje oscuro. Corbata.
zapatos brillantes. Cuando me vio, su cara se descompuso. Se puso pálido, nervioso. Mamá, ¿qué haces aquí? Camila te dijo que no podías venir. Por favor, vete. Nos vas a arruinar la noche. No vine a arruinar nada, hijo. Vine a traerte esto. Es tuyo. Bueno, tuyo y de Camila. Ábrelo cuando tus invitados se vayan. O ábrelo ahora si quieres. Como prefieras. Dejé el sobre en sus manos. Él lo agarró sin entender. Me miró confundido, asustado, como si supiera que algo malo estaba por pasar, pero no sabía exactamente qué. Me di la vuelta. Caminé hacia la reja. Escuché voces detrás de mí. Camila gritando que abriera el sobre. Que viera qué locura había hecho la vieja loca. Mario diciendo que esperaran. Que había invitados adentro. Que no podían hacer una escena. Pero yo seguí caminando. No miré atrás. No corrí. Solo caminé. Con pasos firmes. Con la espalda derecha. Con la cabeza en alto. Caminé 2 cuadras. Me senté en una parada de autobús. Esperé. Y mientras esperaba imaginé la escena. Imaginé a Mario abriendo el sobre. Leyendo los documentos. Entendiendo lo que significaban. Imaginé su cara. Su pánico. Su desesperación. Imaginé a Camila leyendo por encima de su hombro. Gritando. Diciendo que era imposible. Que yo no podía hacer eso. Que iban a demandarme. Pero yo sí podía. Y lo había hecho. El autobús llegó. Subí. Me senté junto a la ventana. Y mientras el autobús avanzaba por las calles oscuras de la ciudad, sentí algo que no había sentido en años. Sentí paz. No felicidad. No alegría. Solo paz. La paz de saber que finalmente había hecho lo correcto. Que finalmente me había defendido. Que finalmente había dicho basta. Llegué a mi casa 1 hora después. Entré. Cerré la puerta con llave. Apagué el teléfono. No quería llamadas. No quería súplicas. No quería escuchar la voz de Mario rogando. Explicando. Prometiendo que todo iba a cambiar. Porque ya no me importaba. Porque ya era demasiado tarde. Me preparé un té. Me senté en el sofá. Miré las paredes de mi casa. Esta casa que había sido mi refugio. Mi prisión. Mi espera interminable. Y entendí que ahora era otra cosa. Ahora era simplemente mi casa. No el lugar donde esperaba a que mi hijo recordara que existía. Solo mi casa. Mi espacio. Mi vida. Pasaron las horas. La noche se hizo más profunda. Yo seguía ahí. Tranquila. Serena. Sabiendo que en cualquier momento alguien tocaría mi puerta. Que Mario vendría. Que suplicaría. Que lloraría. Y tenía razón. A las 11 de la noche escuché golpes en la puerta. Fuertes. Desesperados. Después la voz de Mario. Mamá, por favor, abre. Necesito hablar contigo. Por favor. Esto no puede estar pasando. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Soy tu hijo. No abrí. Me quedé sentada en el sofá. Escuchando. Los golpes continuaron. Su voz se volvió más aguda. Más rota. Más desesperada. Mamá, por favor. Perdóname. Sé que me equivoqué. Sé que te traté mal. Sé que Camila te trató peor. Pero no podemos perder ese departamento. No podemos perder el acceso al dinero. Lo necesitamos. Te lo suplico. Abre la puerta. Hablemos. Arreglemos esto. Pero yo no abrí. Porque ya no había nada que arreglar. Porque las palabras ya no servían. Porque él había tenido meses para tratarme bien. Para valorarme. Para recordar que yo era su madre. Y había elegido no hacerlo. Había elegido a Camila. Había elegido el dinero. Había elegido su comodidad. Y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Los golpes pararon después de 1 hora. Escuché sus pasos alejándose. Escuché un auto arrancando. Y después solo silencio. Me acosté esa noche sintiendo algo extraño. No era victoria. No era venganza.
Era simplemente el final. El final de una historia que había durado demasiado. El final de una relación que había muerto hace tiempo, pero que yo me había negado a enterrar. Ahora estaba enterrada. Y yo estaba libre. Los días siguientes fueron extraños. Mario me mandó mensajes. Decenas. Cientos. Al principio desesperados. Después enojados. Después suplicantes otra vez. Pero yo no respondí ninguno. Bloqueé su número. Bloqueé el de Camila. Corté todo contacto. Porque necesitaba hacerlo. Porque necesitaba protegerme. Porque necesitaba seguir adelante. Volví a la tienda. Volví a mis clases de pintura. Volví a mi vida. Esa vida pequeña pero mía. Esa vida que yo había construido mientras esperaba que mi hijo volviera. Esa vida que ahora era todo lo que tenía. Y que ahora era suficiente. Alma me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Me siento vacía. Pero es un vacío limpio. No duele. Solo es. Y creo que con el tiempo ese vacío se va a llenar de otras cosas. De otras personas. De otros momentos. De una vida que finalmente es mía. Pasaron las semanas. Pasó un mes. Y yo seguí adelante. Sola pero no rota. Herida pero no derrotada. Porque entendí algo fundamental. Que el amor de madre no tiene que ser infinito. Que no tiene que ser incondicional. Que las madres también tenemos derecho a defendernos. A protegernos. A decir no, a decir basta. A elegir nuestra propia dignidad por encima del sacrificio eterno. Mi hijo tuvo una madre. Yo tuve un hijo. Y ambos se fueron. Pero yo seguí aquí. Respirando. Viviendo. Existiendo. Y eso, finalmente, era suficiente.